Abra su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 3, verso 13. A veces, hermanos, no nos damos cuenta que llevamos cargando una serie de sentimientos dolorosos en nuestro corazón. La vida ciertamente está llena de circunstancias difíciles. Incluye esas circunstancias difíciles la convivencia con los demás que genera dolor. Muchos tal vez no están conscientes, pero hay personas que nos han hecho daño, que nos han menospreciado, que se han burlado de nosotros, que nos han lastimado, que nos han hecho daño. Algunos entre nosotros hemos sufrido abuso sexual, abuso patrimonial, abuso verbal, violencia intrafamiliar. Y a veces, hermanos, pensamos en esos términos solo en los términos que marca la ley. Por ejemplo, cuando pensamos en abuso sexual, pensamos en un violador, en un sátiro, en alguien así. Sin embargo, dentro del matrimonio muchas veces hay abuso sexual y no se denuncia. ¿Por qué? Porque es mi esposo, porque es mi esposa. Dentro de la casa muchas veces hay abuso verbal o patrimonial y no pensamos en términos de que vamos a denunciar porque es mi papá y es mi mamá, ¿cómo voy a meterlo a la cárcel, verdad? Sin embargo, sí se da, todos los que estamos aquí posiblemente alguna vez hemos recibido un grito de alguien que amamos, tal vez un golpe hemos recibido de alguien que amamos, tal vez hemos tenido que perder. Conozco el caso de una hermana que puso un terreno de ella a nombre de su hija y mientras hacía unos trámites y cuando se dio cuenta su hija sacó permiso de construcción, construyó y se quedó con el lote y no obtuvo oportunidad de reclamar ni nada y como es su hija, al final la perdonó y se lo dejó. O sea, la hija le robó el lote a su mamá, abuso patrimonial. Hermanos, pero ese tipo de cosas, todas las pequeñas cositas, las pequeñas y las grandes, van quedando en el corazón, van causando dolor. ¿Y cómo hace uno para resolver eso? ¿Cómo hace uno para sanar esas heridas? ¿Cómo hace uno para resolver esos sentimientos? Porque cuando te acuerdas te duele y muchas veces te duele mucho y hay que lidiar con eso. Bueno, hoy con la ayuda del Señor pretendo dar algunos principios que nos van a ayudar a lidiar con esas cosas, con esos dolores, con esos sentimientos, con esos resentimientos y ojalá no con rencores y amarguras, pero sí con el dolor que provocan las cosas que nos han pasado en el pasado. Fíjese que hay cosas tan dolorosas como que una persona se haya casado con alguien que no quería casarse, pero que prácticamente le obligaron a casarse. A usted le parecerá que es algo extraño, pero tenemos casos así, de gente que se casó más presionada que convencida, gente que tal vez aceptó un trabajo más presionado que convencido. Tantas cosas pasan en la vida por nuestra convivencia con los seres humanos. Esas cosas van creando, hay una situación difícil. Quiero leer este texto para que empecemos a desarrollar este tema. Capítulo 3, verso 13 de Colosenses, dice: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a vosotros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Lo primero que nosotros deberíamos ver en este texto es las recomendaciones de Pablo. Había una situación en la iglesia de Colosas y es que habían diferencias de opiniones. Unos hermanos estaban tratando de meter la doctrina judía de que necesitamos a Cristo y algo más para ser salvos. Esa es una doctrina demoníaca. De una vez tome nota, los que toman notas digan, el pastor dijo que cuando se habla de Cristo y algo más para ser salvo, eso es una doctrina demoníaca. Por ejemplo, ellos estaban diciendo que había que aceptar a Cristo y tener buenas obras, y que las buenas obras nos conducen a la salvación, que son parte de alcanzar la salvación. Por si usted tiene dudas, es al revés. La salvación se obtiene y luego, como un resultado, vienen las buenas obras. ¿Ve? Las buenas obras no son otra cosa que el resultado de mi salvación. Pero yo, sin Cristo, no tengo ninguna intención de hacer buenas obras. Y eso me lleva al primer punto. Soportarse significaba, debemos darnos cuenta que todos los que nos rodean son pecadores igual que yo. No estamos justificando las cosas malas que hace otra persona. Yo sufrí algún tipo de abuso sexual cuando era niño, 6, 7 años, una cosa así. Tenía yo como 6 o 7 años. Y yo no justifico a la persona que tuvo esas actitudes conmigo, nunca lo justificaré. Siempre pienso que fue una mala persona y lo sigue siendo. Pero si yo pienso en él como un pecador sin Cristo, me doy cuenta que todo aquel que es pecador sin Cristo está vendido al pecado, dice Pablo. No tiene, es un esclavo del pecado. Es un esclavo de su propia concupiscencia. Ahora, ¿por qué es importante entender que todos somos pecadores? Porque los que me han hecho daño a mí tienen unos pecados que me dañaron a mí, pero yo tengo otros pecados que han dañado a otras personas. Tal vez no he cometido abuso sexual con nadie, tal vez no he defraudado a nadie, pero ¿qué tal las palabras? Dice el pastor Santiago en Santiago capítulo 3, verso 2, que dice que todos ofendemos de muchas maneras y que si alguno no ofende en palabra, pues es una persona perfecta, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y yo quiero preguntar, ¿aquí entre nosotros hay alguien que es perfecto, que cumple con esa norma, que puede controlar siempre sus palabras y que puede controlar su cuerpo siempre? ¿Puede alguien decir yo, amén o algo así? Yo ciertamente no, simple y llanamente no. Ninguno de nosotros es capaz de no ofender a nadie. Entonces, sin que uno pueda justificar a la otra persona, debe entender que también uno es imperfecto. Por eso es que esta palabra soportarse tiene dos significados básicamente. El primero es tolerancia. Tolerancia es, por muy malo que haya sido la persona que me hizo daño, tiene derecho a existir. Y yo puedo verle sin querer matarlo. Porque si no tuviera conciencia de que yo también soy pecador, entonces si yo fuera perfecto, entonces sí, dice la Biblia, estando prestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Ve? No justificamos la persona, pero tenemos que tener ese tipo de tolerancia. ¿Cuál tipo de tolerancia? Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Dale de comer. No le eches racumín, solo dale de comer, ¿ok? Si tuvieres sed, dale de beber. Sin lagnate, solo agüita, ¿cierto? Eso dice la palabra. Ahora,
fíjese bien, dice que no solamente hay que soportar, sino que hay que perdonar. El perdón sana el corazón. ¿Puede repetir eso conmigo? El perdón sana el corazón. Así, hermanos, es como vamos a poder lidiar con las cosas que nos han pasado. Voy a repetir que no estamos justificando al ofensor. No estamos justificando al ofensor. El único que hizo eso fue Cristo cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi caso, yo tenía 6 o 7 años y el ofensor tenía 32 o 33 años. Él sabía perfectamente lo que hacía, ¿cierto? Y entonces hay una cosa que yo no puedo hacer y decir, perdónalo porque no sabe lo que hace. No, yo perdono, él sí sabía lo que hacía. Entonces, para que quedemos claros, si usted no diga, es que si yo lo perdono le estoy dando la razón. No, no le estás dando la razón. Si yo lo perdono estoy justificando, entonces ¿qué? ¿Hizo bien? No estamos diciendo que hizo bien ni que le estamos justificando lo que hizo. Simplemente estamos perdonándolo. Ahora mire bien como dice el texto, dice, si perdonándoos unos a otros, dice, hay un ejemplo que ustedes pueden seguir. El ejemplo es Cristo. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Piensa en esto, hermano. ¿Cuánto le hemos fallado nosotros a Cristo en la última semana? Piénselo por un momento. Ahora estábamos adorando al Señor y me vino un pensamiento a la cabeza y empecé a divagar, a pensar en otras cosas. A algunos les pasa cuando están oyendo el sermón, ¿verdad? Y empecé a pensar en otras cosas. Decía un predicador, en los frijoles y en las gallinas, y empecé a pensar en otra cosa. Y de momento vino la voz del Espíritu Santo. Estamos en adoración. Y traje mi mente donde tenía que estar y adoré al Señor. Pero ¿no le parece a usted que posiblemente el Señor se ofende cuando estamos en el tiempo de oración y la mente se va a otra cosa? Entonces, ¿cuántas veces hemos ofendido a Dios esta última semana? ¿Y el último mes? ¿Y el último año? Ayer gozaba yo con mi querido hermano, un hermano que nos vimos en la mañana, porque, quiero contarles a manera de testimonio que oramos mucho tiempo para poder vender la casa que teníamos, porque tenía una hipoteca muy grande sobre ella y era muy difícil. Este año de pandemia ha sido muy difícil. Entonces el Señor nos permitió venderla, la vendimos, le pagamos al banco y quedó un poquito de plata, poquito. Así es de que estoy buscando un lote. Si usted tiene un lote bonito, grande, plano y me lo quiere regalar, amén, ¿verdad? Pero no, estamos buscando un lote y hay un presupuesto. Y entonces estaba con mi hermano y mi hermano me dice, aquí hay un lote y vale tanto. Me faltaban 5 millones. Y entonces yo le dije, hermano, es que se sale de mi presupuesto. Y me dice, no, Paz, algo hacemos, dice. Buscamos financiamiento o cualquier cosa. Usted se lo merece. Y yo me eché una gran risa y le dije, y yo creo que él se sorprendió, hermano, si Dios me diera lo que yo merezco, qué terrible sería. Todo es misericordia, hermanos. ¿Usted puede repetir conmigo, todo es misericordia? Todo es misericordia. Nada tenemos que merezcamos. El trabajo que usted tiene se lo regaló el Señor. Los bienes que usted tiene se los regaló el Señor. La familia que usted tiene se la regaló el Señor. La vida que tienes te la regaló el Señor. Nada merecemos. No podemos llegar delante del Señor y decirle, Señor, es que yo he trabajado 22 años en la iglesia bíblica de Atenas, he sido el pastor por 22 años, me lo merezco. No, Señor, yo he sido bueno, como las cartas a Santa Claus, ¿verdad? Entonces, me porté bien este año, Señor.
me lo merezco. No. Nosotros merecemos la muerte por el pecado. Merecemos la condenación eterna por el pecado. Merecemos el castigo eterno por el pecado. Hace unos días un hermano estaba evangelizando al papá y el papá no quiere oír nada de Dios. Y el hermano le dijo al papá: es que papá, tenés que entender que no hay nadie bueno. Y el papá, queriendo chotearlo, le dijo: entonces ni usted es bueno. Y él le dijo: perfectamente dicho, yo no soy bueno. Y yo quiero preguntarle aquí entre nosotros, ¿hay alguno bueno? ¿Hay alguno que pueda decir, yo soy bueno? Todos somos pecadores, vendidos al pecado, con tentaciones y fallas. Todos, absolutamente todos. Ninguno de nosotros puede decir, me merezco la salvación. La diferencia está en que somos pecadores perdonados. Esa es la diferencia. Y que el Señor nos perdonó, ¿cuántos pecados? ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor? Todos. ¿Sabe qué incluye eso? Los pasados, los presentes y los futuros. ¿Vio? Esta cosa de que si usted peca y en el momento que está pecando se muere, se va al infierno, eso no es cierto. Si fuera cierto, ninguno podría ir al cielo, porque todos estamos en una naturaleza caída, en un estado de imperfección. Todos, absolutamente todos. Y la única forma que tenemos la salvación es por Jesucristo. Entonces, aquí dice el texto, de la manera que Cristo los perdonó a ustedes. Significa que la misericordia que Dios tuvo conmigo, yo voy a tener con el otro. Yo merecía la muerte, el otro, por lo que me hizo, posiblemente merece la muerte 2 veces. Pero Dios a mí me perdonó todos mis pecados y no voy a condenación. Entonces yo voy a perdonar a la otra persona. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Es un mandato. Ahora, hermanos, quiero explicar que el perdón tiene muchas bendiciones. Vamos a repetir otra vez porque quiero que se le quede aquí en la cabecita y en el corazón. El perdón sana el corazón. ¿Puede decirlo otra vez? El perdón sana el corazón. El perdón no le sirve al malvado. Yo lo perdono y él sigue siendo tan malvado como era. No lo cambia. El perdón no cambia al ofensor. Fíjese que por eso el Señor, cuando estaba hablando de este tema, y Pedro, muy orondo, dijo Pedro, ahora sí me voy a ganar unos puntos con el Señor. Pedro dijo, Señor, ¿hasta cuánto perdonaré a mi hermano? ¿Verdad que 7 veces está bonito, verdad? 7 veces. Y el Señor le dijo, Pedro, no te digo 7, 490 veces tenés que perdonarlo. 490 veces. Yo creo que solo en un matrimonio se podría alcanzar 490 ofensas, ¿verdad? Digo yo por los años, ¿verdad? Por los años. Digamos que usted dure casado 50 años y lo ofendan 100 veces por año, ¿verdad? Entonces, 10 veces por año. Pero fuera de eso, el resto de los mortales, ¿cómo nos ofenderían 490 veces? Y el Señor dijo, hasta, o sea, es como infinito, ¿no? El Señor está diciendo, perdone, 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 perdone y siga perdonando. Porque el perdón no cambia a la otra persona, pero sí cambia tu corazón. Me pasó una vez, yo fui comerciante antes de ser pastor. Fui polaco, vendí ropa, vendí pintura, y vendí casas, hice casas, de todo hice un montón de cosas. Y en esas cosas que hice, compré un carrito con un financiamiento del banco para ponerlo a trabajar. Entonces yo le pagaba al banco una plata y le alquilaba el carro a un señor que vendía cajetas. Pues resulta que ese carrito, el señor que vendía cajetas no me pagó, se lo vendió a otro, siendo mío.
lo golpearon contra un poste para cobrar el seguro. Después me contaron ellos mismos que lo habían golpeado a propósito, lo habían chocado para que le dieran pérdida total. Fue tremendo. La cuestión es que yo perdí una platilla, perdí como 60,000 pesos en todo, y toda la angustia y todo eso, y estoy hablándole de hace 29 años, 30 años. Un día, esta historia me cuesta un poco contarla, hermanos, porque yo no quiero que usted vea en mí más de lo que hay, pero le he pedido permiso al Señor para contarla. Un día estaba yo en la Valencia de Heredia esperando un bus. En la parada donde yo estaba hay como 500 metros de cafetal para allá y como 500 metros de cafetal para allá, o sea, es un cafetal de 500 por 500. Algunos de ustedes lo han visto. Cuando uno va de aquí para allá está a la derecha. Y yo estaba entrando en la calle. En esa parada estaba yo solo absolutamente. Cuando volví a ver así, había un señor a la par mía. Un hombre alto, blanco. Y ni siquiera me saludó. Solo me dijo: vos sabés que cuando uno perdona, se acaba el sufrimiento. Cuando ya no tomas en cuenta la deuda, se acaba el dolor. Pero ni siquiera me saludó. Y como yo andaba obstinado de la vida y estaba bajo un sol quemante, me volví para allá y dije yo: perdón, hermanos, yo soy de Pavas. Entonces esto fue lo que dije: qué madre, lo que me faltaba, otro loco. Y volví a ver, y el tipo que estaba a la par mía ya no estaba. Él estaba a la par mía y ya no estaba. Y para allá habían 500 metros. Si él hubiera empezado a caminar, en lo que yo me volví todo, iría allá a 50 metros. No estaba. A mí se me paró la peluca, y ese día, en ese momento, yo dije: Señor, yo perdono a fulano y a sutano y a sutano y a sutano. Los perdono. Si eso es lo que quieres, yo los perdono. Hermano, y yo sentí una cosa así. Se fue. Tuve la mayor paz que yo haya experimentado después de haber recibido a Cristo. El perdón te sana. El perdón te libera. Pero quiero contarte algo más que pasó con esa experiencia. Pasaron como 2 meses y yo tenía que ir a pagarle una plata a una hermana que es profeta. Le debía 260,000 colones y fui a pagárselos. Y cuando se los di, lo primero que me dijo ella fue: no me los pague, déjeselos. Pero como yo los había pedido prestados y no regalados, cuando yo pido prestado yo pago. Entonces yo le dije: no, hermana, no puedo, porque yo se los pedí prestados. El convenio es pagárselos. Tómelos. Y se los di. Y ella se volvió y me dijo: vea, hermano, el Espíritu Santo me dice que usted en un negocio reciente perdió 60,000 colones y que yo se los dé. Aquí están los 60,000 colones y ya no me los puede devolver. El Señor me recuperó lo que yo había perdido, pero antes tuve que perdonar. ¿Usted ve cómo funciona Dios? ¿Cuántos creen en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen en la revelación del Espíritu Santo? Todos creemos en la obra del Espíritu Santo. El Señor no solo sanó mi corazón, sino que me retribuyó lo que perdí. Yo creo que el perdón hace eso. Yo creo que cuando usted decida perdonar a los que lo han lastimado, los que la han lastimado, a los que le han hecho daño, a los que le han robado, le han insultado, le han abusado, todo lo que haya pasado, le han gritado, todo eso que ha pasado en su vida, en el momento que usted perdone, el Señor le sana el corazón y Él va a retribuirle. Porque si hay algo que Dios recompensa es la obediencia. Escuche bien, si de todo el mensaje solo esto te queda, funciona para todo lo demás. Si hay algo que Dios recompensa es la obediencia. Dios siempre va a recompensar la obediencia. Decimos que entonces perdonamos a los demás como Cristo nos perdonó a nosotros, entendiendo que ellos son pecadores. La otra cosa que es importante entender es que nadie es capaz de llenar
nuestras expectativas 100%. Si usted está casado, se dará cuenta que usted se casó con unas expectativas y cuando llegó al matrimonio descubrió la cruda realidad. Sí, sí, y eso es la verdad. Tanto que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: el que se casa tendrá aflicción de la carne. Yo no sé cuántas veces yo he hecho llorar a Tita y cuántas veces ella me ha hecho llorar a mí, porque los hombres también lloran, y vieran qué rico lloramos los hombres, es una belleza. Lloramos poco, pero cuando lloramos es rico. Pero un día yo le estaba diciendo algo a Tita en la mesa y ella estaba llorando, porque lo que le estaba diciendo le estaba doliendo. Y ella alzó su mano y le dijo al Señor: Señor, vea lo que Él me está diciendo. O sea, me acusó con el Señor. ¿Ah? ¡Qué tortón! Hermanos amados, yo nunca podré llenar 100% las expectativas de mi esposa, ni ella las mías. Tampoco los hijos. ¿Cuántos padres aquí reconocen que sus hijos les han fallado? No dígame todavía, dígalo para adentro. Pero verdad que si examinamos, bueno, los que tienen hijos adolescentes, tranquilos, les llegará su momento. Pero los que tenemos hijos ya grandes, ¿verdad que los hijos a veces nos han fallado? Y aunque son buenos hijos, hay partes de su vida que nos gustaría que sean diferentes. Eso es así. ¿Y cuántos hijos hay aquí que pueden reconocer que sus padres les han fallado en cuanto a sus expectativas? A veces usted espera algo de su papá o de su mamá y su mamá o su papá cogen por otro lado. Y usted dice: hey, suave un toque, ¿qué pasó aquí? ¿Y duele o no duele? Sí duele, sí duele. Tenemos que tener claro que eso es la raza humana y que así como nosotros nos sentimos defraudados, también nosotros defraudaremos a nuestros hijos. Muchas veces ellos esperarán de nosotros y nosotros cogeremos por otro lado. Eso es así, hermanos. Y si lo logramos entender, si lo logramos aceptar, vamos a tener más facilidad para perdonar. Vamos a decir: esto es lo que es la raza humana. A veces en el ministerio, le contaba yo a un querido hermano estos días y le dije: hermano, mejor paremos de hablar porque voy a llorar en serio. A veces en el ministerio uno recibe grandes decepciones. Por ejemplo, hay muchos hermanos que se alejaron de la iglesia en la pandemia y se alejaron de la iglesia y se alejaron del pastor y se alejaron de Cristo. Si un hermano se aleja de la iglesia y se va para otra iglesia, yo soy feliz. Y le digo: me duele un poquitico porque soy humano, pero está en otra iglesia. Y todas las iglesias de Jesucristo somos hermanos, ¿sí o no? Que otro hermano esté en otra iglesia es una bendición, ¿sí o no? Sí, no nos gustaría que esté aquí, pero si está allá, está bien, está muy bien. Pero ¿cómo cree usted que se siente el corazón del pastor cuando ha caminado con una persona por años, ha tenido consejería, ha cuidado de su familia, ha tenido detalles con esas personas y se van de la iglesia, pero no para otra iglesia, se van para el mundo y los encontrás allá pecando en licor, en drogas, en adulterios? Una familia linda que se fue de esta iglesia, el marido y la esposa se divorciaron y terminaron en otras cosas. ¿Cómo duele, hermano? Pero me decía Tita: yo lo veo que usted se pega una lloradita y ya se acabó. Y yo le explicaba a Tita: es que la raza humana nunca me sorprende porque yo sé cómo es la raza humana. Y yo soy igual. Estoy seguro que yo le fallo a muchas personas. Si usted lo asume, si usted lo entiende, si usted lo asimila, si usted lo acepta, usted va a vivir más tranquilo, porque usted se va a dar cuenta: nadie es capaz de llenar las expectativas de otros. Por eso la Biblia dice: soportándoos, porque realmente hay que soportarse los unos a los otros. La convivencia, hermanos, genera emociones
positivas y negativas. A veces estando en un trabajo, la gente se enamora, y se enamora de quien no debe. Pero también a veces estando en un trabajo, la gente hace enemigos, y muchas veces sin quererlos. ¿A cuántos de ustedes que trabajan les ha pasado que alguien los aborrece gratis? Pueden decir amén, yo digo amén. A mí me ha pasado. Hoy voy a preguntar otra vez porque para no sentirme tan solo. ¿Verdad que a veces alguien nos aborrece gratis? ¿Amén? ¿Sí? Una vez entré yo al lugar donde tomábamos café. Ayer conté una y hoy voy a contar otra. Entré y estaban tomando café mis compañeros y había una mesa larga y habían 2 compañeros aquí y yo entré y me senté aquí, saqué mi sanguchito y empecé a tomar café cuando el compañero que estaba a la par, no sé por qué todavía, se levantó y me iba a pegar y yo tan grande como soy, me levanté y me defendí. Nada más puse las manos así y lo sostuve. Pero hermanos, hasta el día de hoy, y nunca voy a darme cuenta porque él ya murió, nunca supe por qué me quería pegar. Sí sé que algunos me aborrecían porque soy cristiano y cada vez que me preguntaban algo yo evangelizaba y siempre ha sido así y seguirá siendo así. Pero hermanos, la convivencia genera a veces que la gente se enamore y a veces que la gente te aborrezca. La convivencia crea circunstancias complicadas. Entiéndalo, si usted se da cuenta de eso, usted va a poder vivir más tranquilo también. ¿Por qué razón entre los matrimonios sacamos chispas? Porque pasamos juntos. Si cada uno estuviera en un cuarto haciendo cosas diferentes, no pelean, ¿o sí? Pero cuando nos juntamos, el marido dice, ¿vieras que estaba pensando en tal cosa? Y la esposa le dice, no, eso no está bien. Y ya, una chispa ahí, porque el marido siente que le bajaron el piso y la esposa ni siquiera se dio cuenta. Dese cuenta de esto, la mayoría de las ofensas, la otra persona no se da cuenta. La convivencia, hermanos, produce ofensas. Si usted llega a asimilarlo y a aceptar que necesariamente en algún momento habrá un desacuerdo, cuando el desacuerdo venga usted estará preparado y usted sabrá cómo contestar. Es muy interesante, como dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que manejar estas cosas. Usted me preguntará, pastor, pero perdonar no es tan fácil. No voy a preguntar que cuántos dicen amén, porque lo que viene a continuación lo metería a usted en un problema. Mire, hermano, escuche bien, porque esto es importante. Esta es la frase que junto con las otras 2 que le he dicho, ¿verdad? Subráyelas. La primera era, el perdón sana el corazón. La segunda es, Dios recompensa la obediencia, ¿cierto? Y esta que le voy a decir es, el perdón es natural en los cristianos. De modo que si yo le pregunto a usted que si es difícil perdonar y usted me dice que sí, yo tengo un problemita con eso. Porque el perdón es natural en los cristianos. ¿Y cómo es que es natural? Mire, dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y carácter. Lo que la Biblia está diciendo básicamente ahí es, ¿usted nació de nuevo? ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Levanten la mano. A ver, levanten la mano. Sí, levanten la mano. A ver. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios porque nacieron de nuevo? Gloria a Dios. A ver. El día que usted nació de nuevo, según la Biblia, según Efesios 1, 13 y 14, el Espíritu Santo hizo así, chupulum, y se metió. Y ahí está. ¿Y cuándo se sale? Cuando yo peco. No, hombre. Se imagina que cada vez que yo peco el Espíritu Santo se saliera y se para ahí a la par a ver a qué hora se arrepiente, a qué hora se arrepiente. Ya se arrepintió, me meto otra vez.
Ahí es donde los que dicen que si yo peco me voy al infierno están errados, porque el Espíritu Santo no está entrando y saliendo. Él entró en mí y ya. Y me limpió para siempre. ¿Sabe? Pero si el Espíritu Santo entró en usted, Él empieza a producir fruto. Y solo voy a tomar uno de los 9 elementos del fruto del Espíritu Santo: el amor. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero sí se goza de la verdad. Escuche bien, todo lo sufre el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si usted tiene al Espíritu Santo de Dios morando en usted, y el fruto del Espíritu es amor, parte del fruto del Espíritu es amor, y tiene todas estas características que yo le acabo de decir, ¿cómo me podrías decir que es difícil perdonar? La conclusión a la que podría llegar yo es a que tal vez no has leído bien tu Biblia, o eres un cristiano inmaduro, o no has nacido de nuevo. Ahí es donde tienes que preguntarte, ¿yo he nacido de nuevo? ¿Y cómo me voy a dar cuenta si yo nací de nuevo? Por el fruto. Recuerda que Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Escuche estas frases que le voy a decir. No son tan relevantes como las 3 anteriores que quiero que subraye y ponga negrita. En el perdón sana el corazón, Dios recompensa la obediencia y el perdón es natural en los cristianos. Esas son las 3 que yo quiero que usted subraye y le ponga negrita. Pero escuche estas otras. No existe un cristiano que guarde rencor. No existe. Porque está el Espíritu de Dios en él, no puede guardar rencor. El corazón del cristiano es perdonador. Esas son frases interesantísimas, pero son reales. Ahora, para concluir, voy a explicar. El versículo 13 de Colosenses 3 que leímos dice: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Entonces yo voy a explicar ahora la segunda parte del perdón de Cristo. Él perdonó todo. Se echó el pecado de todos nosotros encima, fue a la cruz, murió y con su muerte pagó el precio de nuestra salvación y somos salvos para siempre, por siempre. Pero usted sabe cuántas veces murió Cristo. Pablo lo dice. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola. Ahí hay una gran enseñanza. El hecho de que usted perdone no significa que usted se ponga para que le den otra vez. ¿Vio? Que ese es un gran error. A veces la gente cree que perdonar es olvidar. ¿Ha oído usted eso? Es que si usted perdona pero no olvida, no perdonó. ¿Cuántos han oído eso? Eso se ha predicado desde los púlpitos. Eso es una mentira. Usted no es una computadora que se puede formatear. Sus recuerdos están ahí. ¿Para qué? Dios nos dio a nosotros la memoria para que tuviéramos cuidado del futuro. Si usted pasa por un disco que está caliente y pone la mano y se quema, la próxima vez no pone la mano ahí. Eso significa esto. Perdone, hermano, perdone, pero ponga distancia entre el ofensor y usted para que no le vuelva a hacer lo mismo. Ahora, no estamos hablando de su marido, ¿verdad? Estamos hablando de aquellas cosas que son terribles, como el que viola, como el que defrauda, como el que hace violencia intrafamiliar. Ponga cuidado. A Cristo lo crucificaron una sola vez. Allá usted si se deja crucificar más de una, ¿ok? Todos los recovecos que quedaron sin cubrir, que son muchísimos,
los podemos ver en consejería, ¿ok? Si le quedaron dudas, pida una consejería y con todo gusto vamos a ver. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendito sea tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, para que maduremos en el conocimiento de las Escrituras y de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos a perdonar y a perdonar de corazón, para que tengamos libertad emocional, Señor, y que nuestro corazón esté limpio. Si usted quiere, hermano, puede decirlo conmigo: Señor, yo decido perdonar a todos los que me han ofendido, en el nombre de Jesús. Amén y amén.